¿Cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente vamos a compartir la palabra de Dios a través de este medio. Hoy vamos a leer en el libro de Nehemías. Vamos a leer algunos versículos sueltos para ir viendo la historia de este hombre de Dios. Dice el capítulo 1 de Nehemías, versículo 3 y 4. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Acá vemos que Nehemías se estaba enterando de una noticia que puso muy triste su corazón, que alteró su realidad, que lo hizo llorar, que es natural cuando uno no recibe buenas noticias, ¿no? Entristecerse, llorar. Pero Nehemías acudió al Señor, dice que tuvo una oración de arrepentimiento, que presentó ayuno delante de Dios y que reconoció la necesidad de depender de Dios. No tenía en ese momento ninguna otra alternativa más que depender de Dios. Y vemos en el capítulo 2 que él se presenta ante el rey porque era copero del rey y que el rey se da cuenta de que él está triste y le pregunta qué es lo que necesita. Y él le comenta que quería reconstruir las murallas. Y entonces el rey le concede todo lo que él pide. Le concede las cartas para pasar de una ciudad a otra, le concede el lugar por donde le van a dar las maderas, algo que era habitual, que él se presentara delante del rey porque era copero, pero en ese día, por la intervención divina, él halló gracia ante los ojos del rey y obtuvo todo lo necesario para poder comenzar con esta reconstrucción. Vemos que Dios hace imposible, aquello que es imposible, Dios lo hace posible, aún en lo cotidiano. Y después él en el versículo 18 del capítulo 2 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. No solo lo que él había recibido de Dios, esa intervención maravillosa del cielo, quedó para él, sino que lo compartió con otros. Y esos otros se unieron a la reconstrucción y al trabajo, porque vemos que en el capítulo 3 que muchísimos se sumaron con diferentes actividades y diferentes tareas para esta reconstrucción. Y en el capítulo 4 nos muestra que vinieron burlas, que vinieron amenazas, que hubo desánimo, porque eso cuando uno se determina una tarea para hacer que Dios le manda, vienen todas esas cosas. Pero qué importante que él, en el capítulo 4, versículo 13, le dice al pueblo, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y el Señor les dio la victoria. El Señor les dio una gran victoria cuando ellos se determinaron unirse como familias y ponerse de acuerdo para el resguardo, ¿sí?, de sus hermanos, de sus hijos, de sus hijas. En este tiempo nosotros también hemos recibido algunas malas noticias, vemos cómo está la desolación, el desasosiego en el mundo por esta enfermedad que se ha levantado por las consecuencias económicas, pero nosotros tenemos un Dios grande a quien servimos. Nehemías servía al copero del rey, de copero del rey. Pero nosotros tenemos un Dios grande que interviene, que cuando nos ponemos, ¿sí?, allí a ayunar, a orar, Él hace de lo cotidiano un milagro en nuestras vidas. Y de aquello que lo que menos pensábamos que iba a surgir, el milagro, que iba a surgir esa provisión, que iba a surgir esa sanidad, Dios levanta para que nos allane el camino para lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y lo más lindo es que podemos hacerlos en familia,
que podemos levantarnos como familia y determinarnos a hacer esa voluntad que Dios nos está direccionando en este tiempo. Lo bueno fue que también Él lo compartió y muchos se sumaron a esta tarea de la reconstrucción. Es bueno compartir el milagro que Dios está haciendo en medio de la desolación. Es bueno compartir la provisión que Dios está trayendo en medio de este tiempo con otros para que crean, para que su fe sea acrecentada, para que su esperanza sea puesta en nuestro Señor. Y por último dice el capítulo 6, versículo 15, que fue terminado el muro en el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Cuando Dios respalda la fe, esa dependencia absoluta de Dios, se puede terminar de reconstruir. Pueden terminar de reconstruirse las vidas, las familias, pueden terminar de reconstruirse las almas que estaban quebradas y dolidas, pero solamente por la intervención de nuestro Dios. Hay una parte de la canción de Julio Melgar en Cuerdas de Amor que dice: pedimos un milagro cuando el milagro sucede todos los días. Y es así. A Nehemías, el rey que lo veía todos los días, ese día halló gracia especial delante de sus ojos, ¿sí? Y en este día lo importante es que puedas tener en cuenta que Dios puede utilizar lo cotidiano para producir ese milagro que estás necesitando, que estás esperando, para guiar tu vida, a bendecir a otros también, a alentarlos y a esperar, a darles esperanza. En esta mañana, en esta tarde, a la hora que estés recibiendo este mensaje, que Dios te bendiga, que Dios traiga sobre tu vida una determinación. No importa si lloraste, no importa si te doliste, lo importante es que te levantes, que ayunes, que ores y que te levantes en el nombre del Señor para hacer su voluntad, y Él te va a dar el milagro que estás necesitando.